Hay historias que nos persiguen. Historias que, por más que pase el tiempo, siguen ahí. No por lo que muestran, sino por lo que revelan. Esta es una de ellas. Si historias reales o posibles como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Porque hay días en que la soberbia se disfraza de bata blanca. Y otros, en que la humildad se sienta en la sala de espera, esperando ser vista, escuchada, respetada. La historia empieza en un hospital público de la Ciudad de México. Un edificio antiguo, con pasillos largos y techos altos. El olor a desinfectante lo invade todo. Y el tiempo, allí adentro, parece avanzar distinto. Lento, denso, cansado. El doctor Eduardo era conocido por su eficacia. Rápido, directo, inteligente. Y cruel. No lo decía nadie en voz alta, pero todos lo sabían. Él era de esos médicos que te miraban de arriba a abajo, como si el uniforme le diera permiso para juzgar, como si el conocimiento le diera derecho a humillar. Esa mañana, llegó un paciente sin cita. Ropa gastada, zapatos viejos, manos marcadas por años de trabajo duro. Un hombre mayor, de voz baja y mirada honesta. Esperó más de 2 horas sin decir nada. Ni quejas, ni urgencias. Cuando por fin entró al consultorio, Eduardo lo miró con desprecio. Ni siquiera saludó. Solo soltó un suspiro, como si atenderlo fuera una pérdida de tiempo. «Nombre», pidió, sin levantar la vista del expediente. El hombre respondió. Pero Eduardo no prestó atención. Ni siquiera anotó. «¿Y ahora qué le duele?», dijo con ironía. El tono era como una broma pesada, como si ya supiera que todo lo que diría ese hombre no importaba. El paciente intentó explicarse. Dolores en el pecho, falta de aire, una tos persistente desde hacía semanas. Pero Eduardo lo interrumpía con comentarios sarcásticos. «Y no será por la edad, señor. A esta edad todo duele. No. No tiene algo mejor que hacer que venir a perder el tiempo aquí». El hombre guardó silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque entendió que no lo escucharían. Eduardo, finalmente, decidió pedirle unos análisis básicos, más para sacarlo de la consulta que por interés médico real. Le dio la hoja sin mirarlo, y lo despidió con un gesto frío. Horas después, una enfermera entró a su oficina, pálida, temblando. En la mano traía una carpeta, y adentro, una ficha. «Doctor, este paciente, mire esto», susurró. Eduardo tomó la carpeta con fastidio. Abrió el sobre, y lo que leyó le cambió la expresión por completo. «Pero eso no lo sabrás ahora, porque para entender quién era realmente ese hombre, tienes que conocer el pasado del doctor, y todo lo que había en juego». Eduardo no era siempre así. Hubo un tiempo en que amaba su profesión, en que creía en la medicina como un acto de servicio, como una forma de devolverle algo al mundo. Pero los años, las guardias interminables, las muertes inevitables y los casos perdidos, lo fueron endureciendo. Su vocación se convirtió en rutina. Y la rutina, en fastidio. Había crecido en una familia humilde. Su madre era costurera. Su padre, obrero. Sabía lo que era no tener. No poder. No alcanzar. Quizás por eso, cuando se convirtió en médico, prometió que nunca más volvería a sentirse pequeño, ni débil, ni ignorado. Lo que no sabía era que esa promesa lo alejaba, poco a poco, de aquello que alguna vez lo hizo humano. El paciente, mientras tanto, se había ido sin reclamar. Tomó la orden médica, la dobló con cuidado, y se perdió entre los pasillos del hospital, como si conociera cada rincón. Y era cierto, los conocía, porque ese hombre, en realidad, no era un desconocido. Durante años, había sido uno de los principales médicos de ese mismo hospital. Un cirujano brillante, respetado, querido por todos. Se retiró en silencio después de un diagnóstico difícil, principios de Alzheimer, y decidió desaparecer del foco, sin homenajes, sin despedidas. Desde entonces, vivía solo. Su familia, lejana. Sus recuerdos, cada vez más borrosos. Pero aún quedaban destellos, fragmentos, momentos que la enfermedad no lograba borrar por completo. Uno de ellos era Eduardo. Sí, ese joven interno inseguro, que alguna vez tembló en su primera cirugía,
y al que él mismo, con paciencia infinita, enseñó a sostener el bisturí, a mirar al paciente a los ojos, a escuchar sin prisa, a tocar con respeto. Y ahora, años después, Eduardo no lo había reconocido, pero él sí. Desde que cruzó la puerta, supo quién era ese médico que hoy lo miraba con desprecio. Y aunque cada palabra de burla dolía, decidió callar, porque había una parte de él que aún creía que Eduardo podía recordar. Y entonces, el resultado de los exámenes cambió todo. Los análisis mostraban una anomalía, pero no en su salud, sino en su identidad. La enfermera, confundida, fue a revisar su historial. Y ahí estaba. Nombre completo, antiguo número de empleado, premios, publicaciones, fotografías colgadas en la sala de juntas del hospital. Eduardo no podía creerlo. La última vez que lo vio, él apenas comenzaba su residencia. Ese hombre le había enseñado todo lo que sabía. Le había defendido cuando nadie creía en él. Y ahora, lo había tratado como a un estorbo. La culpa cayó sobre él como una losa. Recordó las palabras hirientes, la mirada altiva, el desprecio, y quiso desaparecer. Corrió por los pasillos buscándolo, como si el tiempo pudiera deshacerse, como si un perdón pudiera curar el daño. Pero no lo encontró. Solo quedaba una hoja, doblada sobre una silla, con una letra temblorosa. La hoja estaba amarillenta, como arrancada de un cuaderno viejo. Pero las palabras tenían la precisión de alguien que, incluso en el olvido, sabía lo que quería decir. Eduardo, no te preocupes si no me reconociste. A veces, yo tampoco me reconozco frente al espejo. La vida es así. Se va quitando capas, hasta que solo queda lo esencial. Y lo esencial no se ve con los ojos. Hoy vine aquí porque necesitaba recordar. No mi nombre, no mis logros, sino el porqué, el motivo por el que una vez amé este lugar. Verte fue suficiente. Aunque no me miraste con ternura, aunque tus palabras dolieron, me di cuenta de algo importante. Aún estás aquí. Y eso significa que algo dentro de ti no ha muerto. Perdona si alguna vez te exigí demasiado. Yo también tenía miedo. Miedo de fallar, de no ser suficiente, de no dejar nada que valiera la pena. Pero tú eras mi esperanza, mi legado. Eduardo leyó esa nota como si cada línea le cortara el pecho. No había reproches, solo comprensión, solo gratitud. Y eso dolía más que cualquier reclamo. Caminó por los pasillos del hospital en silencio, como un niño que ha cometido un error irreparable. Cada rincón parecía recordarle lo que había olvidado, lo que había dejado de sentir. Volvió a la sala de descanso. Miró la foto vieja enmarcada en la pared. Ahí estaba él, más joven, sonriendo junto a aquel hombre que ahora se desvanecía entre recuerdos confusos. La vergüenza lo envolvía, pero también un anhelo, el deseo de volver a ser digno de esa sonrisa. Pasaron los días. Eduardo no volvió a ver al paciente. Preguntó discretamente. Nadie sabía. Nadie lo había registrado, como si fuera un fantasma del pasado. Pero algo había cambiado en él. Ya no atendía con prisa, ni con distancia. Se detuvo a escuchar, a observar los detalles. El temblor de una mano, la forma en que alguien aprieta la sábana buscando consuelo, la mirada que pide, sin palabras, un poco de humanidad. Una tarde, mientras salía del hospital, una enfermera se le acercó. Tenía una caja entre las manos, una caja pequeña, de madera, con un lazo azul. «Esto es para ti», dijo. Lo dejaron en recepción hace unos días. Sin remitente. Solo decía tu nombre. Eduardo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, una vieja pluma estilográfica, la misma que su maestro usaba para firmar cada diagnóstico. Y una nota corta, escrita con la misma letra temblorosa. Recuerda, Eduardo, curar no siempre es sanar, pero mirar con respeto, eso puede salvar un alma. Desde ese día, Eduardo comenzó a escribir. No recetas, no informes médicos. Escribía pensamientos, reflexiones, fragmentos de algo que antes no sabía cómo nombrar. Su alma. Había pasado años siendo exacto, clínico, eficiente. Pero en ese nuevo hábito,
Encontraba algo más poderoso que cualquier bisturí. La capacidad de tocar sin herir, de hablar sin imponer, de sanar sin necesidad de medicinas. Uno de sus escritos decía: hay pacientes que no vienen a curarse, vienen a enseñarnos cómo vivir. Y se van, dejándonos un pedazo de luz. Empezó a dejar pequeños papeles en las habitaciones. Frases, mensajes, palabras que él mismo necesitaba leer. Y sin buscarlo, esas palabras comenzaban a regresar a él. Una anciana le tomó la mano y dijo: gracias, doctor, por mirar mis ojos, no solo mi expediente. Un joven con cáncer terminal le dijo: lo que más duele no es el diagnóstico. Es que la gente me trate como si ya estuviera muerto. Pero usted me habló como a un ser humano. Esas cosas, antes, ni siquiera las habría escuchado. O las habría descartado como sentimentalismo inútil. Ahora, eran todo lo que importaba. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos en su oficina, encontró un sobresellado con su nombre. Era del viejo director, fechado muchos años atrás. Lo abrió con cuidado. Dentro había solo una carta. Si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy. Pero si llegaste aquí, es porque aún queda esperanza en ti. Siempre creí en tu potencial, Eduardo. Tu mente brillante era evidente. Pero lo que más valoraba de ti no era tu precisión, sino esa chispa que vi en tus primeros días. El deseo de ayudar, no solo de destacar. Te vi endurecerte con los años. Te vi perder la paciencia, volverte ciego al dolor ajeno. Y cada día deseaba que alguien, te hiciera recordar. Si estás leyendo esto, tal vez ya ocurrió. Y si es así, entonces ya ganamos. Eduardo lloró. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin contenerse. Y en ese llanto, no había solo tristeza. Había alivio. Había redención. Al día siguiente, fue al archivo del hospital. Buscó registros, nombres, fechas. Quería encontrar al hombre que había removido su mundo. Pero no había nada. Ningún ingreso. Ninguna nota. Ningún paciente con esa descripción. Como si nunca hubiera estado ahí. Se sentó en la banca del jardín donde solía verlo. Miró al cielo. Y por un momento, sintió algo. Una presencia. Una certeza suave e inexplicable. Tal vez aquel hombre no era un paciente más. Tal vez era algo que iba más allá de lo humano. Una lección vestida de persona. Una aparición hecha de memoria y amor. Los días comenzaron a tener otro ritmo. No más apresurados, pero más conscientes. Eduardo, sin decirlo a nadie, había empezado a escuchar más, a mirar más, a quedarse en silencio cuando antes hablaba de más. Los pacientes lo sentían. No sabían explicarlo, pero lo sentían. Algunos decían que su sola presencia era calmante. Otros que sus palabras eran como agua en medio del desierto. Pero Eduardo sabía que no eran sus palabras. Era todo lo que había callado. Todo lo que había entendido, demasiado tarde. Una tarde, mientras revisaba el expediente de una niña con insuficiencia renal, vio una nota escrita por una enfermera. Se niega a comer. Dice que no quiere seguir luchando. Dejó el papeleo. Fue a su habitación. Entró sin bata, sin estetoscopio, solo con su humanidad. La niña tenía unos 10 años. Ojos grandes, apagados. Mirada de quien ya ha visto más de lo que debería. Se sentó a su lado. No preguntó nada. Solo le dijo: ¿quieres que me quede un rato aquí? Sin decir nada. Ella asintió. Pasaron minutos en silencio. Hasta que ella rompió el muro. Mi mamá ya no me visita. Dice que es muy doloroso verme así. Eduardo sintió el peso de esa frase como si fuera suya. Y con voz serena, respondió: hay personas que huyen del dolor. Pero tú no estás sola. A veces, quien más te quiere no tiene el valor de verte sufrir. Pero eso no significa que no te ame. La niña lloró. Y en ese llanto, hubo algo parecido a la vida volviendo. Esa noche, Eduardo escribió: hay dolores que no se curan, pero se acompañan. Y a veces, ese es el mayor acto de amor. Los rumores comenzaron a correr. Los internos decían que el doctor Gamarra ya no era el mismo. Las enfermeras lo miraban con respeto y un nuevo tipo de cariño. Ya no era temido. Era escuchado.
Era seguido, no por su autoridad, sino por su compasión. Un día, lo llamaron desde la recepción. Un hombre de traje, con aspecto formal, preguntaba por él. Se presentó como representante de una fundación médica internacional. Le entregó una carpeta. Adentro, había una carta de recomendación, un reconocimiento, una invitación a liderar un programa humanitario en zonas rurales. Eduardo quedó en silencio. No entendía cómo había llegado eso a sus manos, hasta que el representante dijo: nos fue recomendado por alguien muy especial. Alguien que dijo que usted había cambiado su vida con solo escucharlo. No nos dio nombre. Solo dijo: él sabrá quién soy. Eduardo sintió un escalofrío. No preguntó más. Solo apretó el documento contra su pecho. Esa noche, volvió al jardín. Se sentó donde todo había comenzado. Y susurró al aire: gracias. No sé quién eras, ni por qué me elegiste, pero me salvaste. Pasaron semanas. Eduardo no aceptó de inmediato la propuesta. Sentía que aún tenía cosas por cerrar, vidas por cuidar, heridas por entender. Pero algo había cambiado. No trabajaba más por protocolos, sino por propósitos. Un día, mientras revisaba registros antiguos, buscaba entre los nombres olvidados, no por curiosidad, sino por un anhelo que no podía explicar. Y allí lo encontró. El nombre del paciente humilde, aquel que cambió su vida. No era un don nadie, ni tampoco alguien famoso, pero había sido parte de un programa secreto de donación médica. Un voluntario silencioso, un hombre que había dedicado su vida a ayudar, sin buscar nada a cambio. Había estado en hospitales como paciente simulado, probando reacciones humanas, poniendo a prueba no la ciencia, sino el alma. Eduardo comprendió todo. No era un castigo, era una prueba, un regalo disfrazado de vergüenza. Lloró como un niño, no por culpa, sino por redención. Se sentía libre, más humano, menos médico, pero más sanador. Días después, se despidió del hospital, no con una fiesta, ni con aplausos. Solo caminó por los pasillos, tocando puertas, mirando rostros, dejando algo de sí en cada rincón. Y cuando salió, no miró atrás, porque sabía que llevaba consigo todo lo que importaba. Años después, en una comunidad lejana, se le veía caminar con una mochila, cruzar ríos, llegar a donde nadie más iba. Allí, no era Dr. Gamarra. Solo era Eduardo. El que escucha, el que se sienta, el que espera, el que no juzga. Una joven periodista fue a entrevistarlo. Quería saber por qué había dejado una carrera prometedora en la ciudad, para vivir entre la tierra, la lluvia y el silencio. Él sonrió y dijo: porque aquí nadie me aplaude, pero todos me miran a los ojos. Y eso, joven, vale más que cualquier título en la pared. Esa noche, en su pequeña casa de madera, escribió una última carta. No tenía destinatario. O quizás sí. Gracias por haber sido mi lección más dura. Gracias por enseñarme que hay personas que sanan en silencio, que el valor no siempre lleva bata blanca, y que el alma también necesita medicina. Eduardo murió algunos años después, no en un hospital, ni rodeado de máquinas, sino bajo un cielo estrellado, entre montañas que lo abrazaban. En su tumba, solo una frase: curó menos cuerpos, pero muchas más almas. A veces, no es el diagnóstico lo que marca la vida de un médico, sino un rostro, una mirada, una historia que se cruza en su camino como un espejo inesperado. La historia de Eduardo no es única, pero sí es rara, porque pocos se atreven a cambiar cuando descubren que su grandeza no era tan grande. Este video no trata solo de un médico, trata de todos nosotros, de cómo juzgamos sin saber, de cómo muchas veces el verdadero poder viene envuelto en humildad. Ese paciente al que Eduardo despreció no tenía un título, no exigía respeto, solo lo inspiraba, con su sola existencia. Y a veces, eso basta para cambiar a alguien para siempre. Hoy, en algún lugar del mundo, otro médico puede estar frente a una historia parecida. Otra vida que le mostrará, sin palabras, que la medicina sin alma no cura. Y si tú, que estás viendo este video,
¿Alguna vez has sido tratado con indiferencia o juzgado por tu apariencia? Quiero decirte algo. Tu valor no se mide por tu ropa, ni por tu cartera, ni por tu apellido. Tu valor se siente, se nota y, a veces, transforma. Si esta historia te tocó, comenta aquí abajo. Tu experiencia puede ser el inicio de otra historia como esta. Si conoces a alguien que trabaja en la salud, comparte este video con esa persona. Porque tal vez, entre turnos y cansancio, necesita recordar por qué eligió esa vocación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque este canal es un refugio para las historias que merecen ser contadas. Eduardo ya no está, pero lo que aprendió puede seguir vivo en ti. Porque al final, no somos lo que estudiamos, ni lo que ganamos. Somos las huellas que dejamos en los demás. Y tú, aunque creas que no, también estás dejando una huella ahora mismo. Gracias por mirar hasta aquí. Y recuerda, hay personas que curan sin recetas, solo con la forma en que te miran. Hasta el próximo video.